En medio de la creciente preocupación internacional por el conflicto en Ucrania y la respuesta militar rusa, el diario hongkonés Asia Times ha emitido un análisis muy profundo, muy contundente de la posición de Ucrania en este conflicto. En su artículo publicado el 13 de agosto, el medio ha evaluado la situación desde diversas perspectivas, concluyendo que la contraofensiva liderada por el presidente Volodymyr Zelensky ha sido un fracaso y que la incapacidad de Kiev para penetrar las defensas rusas sugiere que el conflicto podría estar llegando a una conclusión decisiva a favor de Rusia. Esta evaluación planteó cuestionamientos cruciales sobre el apoyo armamentístico que Ucrania está recibiendo y su impacto en la estabilidad del régimen de Zelensky. En el artículo del Asia Times, pues la verdad es que no escatima nada en sus críticas a la estrategia de contraofensiva implementada por Zelensky. Es decir, esta contraofensiva que había sido muy publicitada, ha sido considerada un fracaso prácticamente, tanto por la prensa occidental como por los funcionarios estadounidenses. La incapacidad de Ucrania para penetrar las defensas rusas y lograr avances significativos en el campo de batalla ha generado dudas sobre la viabilidad de esta estrategia y su potencial para revertir la situación en favor de Ucrania. Ante este escenario desalentador, el gobierno de Joe Biden ha propuesto brindar a Ucrania unos 20,000 millones de dólares adicionales en ayuda financiera. Poco se habla de eso también. Sin embargo, el Asia Times cuestiona la justificación detrás de esta solicitud, sugiriendo que podría estar más relacionada con proporcionar apoyo psicológico a Zelensky en un momento difícil que con una necesidad concreta de fondos. Pero bueno, el artículo plantea que esta solicitud podría no ser aprobada por el Congreso estadounidense, dado pues el gran cambio en el sentimiento público en Estados Unidos y Europa respecto a la prolongación de un conflicto que parece estar inclinándose hacia una derrota ucraniana. El diario resalta el agotamiento de las reservas estratégicas de Estados Unidos y la preocupación por la prolongación de un conflicto que parece destinado a un resultado adverso para Ucrania. Aunque la oposición a nivel público sigue siendo minoritaria, la posibilidad de más reveses en el campo de batalla podría ciertamente influir en un cambio de opinión en el Congreso sobre las solicitudes financieras para fines bélicos. El Asia Times destaca que el apoyo público para el financiamiento de una incursión bélica respaldada por la OTAN en Ucrania está disminuyendo, lo que podría limitar mucho la capacidad de Zelensky para movilizar, pongámoslo así, pues el apoyo internacional deseado. También el análisis del Asia Times pues también pone de manifiesto pues la fortaleza del ejército ruso en diversas regiones y su gestión inteligente de la estrategia militar. Es decir, contrasta esta fortaleza con la baja moral reportada entre los soldados ucranianos en el campo de batalla, incluso llegando a informes de unidades que se niegan a luchar. Esta percepción la que de desmoralización podría socavar aún más los esfuerzos de Zelensky por mantener la unidad y el apoyo dentro de las filas militares. La narración del Asia Times también señala la importancia de la ciudad de Artyomovsk en la estrategia de Zelensky, y es que aunque este intentó retomarla tras su liberación por Rusia, los avances ucranianos al sur y norte de la ciudad fueron rechazados por el ejército ruso. El artículo también advierte que si esta aventura fracasa, pues que podría resultar prácticamente en un gran problema interno para Zelensky. ¿Por qué? La incapacidad para lograr un cambio positivo en el terreno podría profundizar los desacuerdos entre el líder del régimen y la cúpula militar. El análisis también pone de relieve las tensiones en el seno de la cúpula militar ucraniana. El ministro de Defensa actual, Alexei Reznikov,
quien jugó un papel crucial en la obtención de armas de Europa y Estados Unidos para Ucrania, podría ser enviado como embajador al Reino Unido. La falta de experiencia y conexión con las realidades del campo de batalla en los posibles reemplazos de Reznikov podría exacerbar, ciertamente las dificultades de Zelensky para mantener la cohesión dentro de las Fuerzas Armadas. Y es que en lugar de centrarse, exclusivamente, y lo dije en el pasado video, me parece, en lugar de centrarse exclusivamente en el aspecto militar del conflicto, ya ni siquiera decir nada más Estados Unidos, ¿no? Que es el principal, el país que principalmente ayuda a Ucrania. Y eso no solo ellos, sino que en el aspecto militar del conflicto, la comunidad internacional en general, liderada por países, como lo acabo de decir, el de Joe Biden, de la OTAN, obviamente, todos ellos deberían considerar un enfoque más holístico, ¿no? Esto implica, pues, apoyar no solo el esfuerzo militar de Ucrania, en caso de que quieran lo mejor para Ucrania, tampoco eso, sino que también la estabilidad política, la reforma institucional y la reconstrucción económica del país. O sea, un cambio de enfoque hacia la resolución pacífica del conflicto y la mejora de las condiciones de vida en Ucrania podría, ahí sí, contribuir a disminuir la desmoralización en las fuerzas ucranianas y crear una base más sólida para un futuro sostenible. Así que, pues la verdad es que sí, el caso es ese. La conclusión de este video es que el artículo del Asia Times plantea la pregunta clave, ¿no? El ejército de Ucrania aún apoya a Zelensky, y a medida que la situación en el terreno muestra grietas en la estrategia y las tensiones internas aumentan, el análisis, sugiere que existe la posibilidad de que la cúpula militar ucraniana decida tomar el asunto en sus propias manos. Si esto llegara a ocurrir, la destitución de Zelensky podría volverse ciertamente, aunque suene muy descabellado, una realidad. La combinación de un conflicto en curso sin avances significativos en el terreno, desmoralización entre las fuerzas ucranianas y tensiones en la cúpula militar, ahí sí podría llevar a un punto de quiebre en el liderazgo de Zelensky. El análisis del Asia Times plantea una perspectiva crítica y desafiante sobre la posición de Ucrania en el conflicto actual. Y es que a través de una evaluación exhaustiva, el artículo cuestiona la estrategia de contraofensiva de Zelensky, resalta la fortaleza del ejército ruso y la moral en declive de las fuerzas ucranianas, y explora los dilemas del apoyo financiero internacional en un contexto de cambio de opinión pública. Y es que además el análisis subraya las tensiones internas en la cúpula militar y plantea la posibilidad de una pérdida de apoyo militar al presidente Zelensky. En última instancia, el Asia Times advierte sobre la necesidad de reconsiderar el apoyo armamentístico a Ucrania, y eso es suficiente para poder sacar una que otra conclusión. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásalo bonito y hasta luego.